El discurso del presidente de la República sobre su tercer informe de labores fue presentado ante los diputados de la Asamblea Legislativa la tarde de este lunes. Un discurso presentado de una forma distinta, fuera de lo habitual, pero también muy fiel al estilo del mandatario, por lo menos en lo que ha mostrado durante estos 3 años de gobierno. Pero para analizar sobre todo lo que se dio la tarde de ayer, nos acompaña Katia Benavides. Katia, bienvenida a Noticias Trivisión, con quien vamos a hacer este análisis. Quisiera comenzar preguntándole porque se presentó de una forma muy distinta. La gente ha referenciado el tema de los videos en los que se exponen los datos principales sobre lo que se conocería como los logros. Tal vez un análisis primero de esta forma y luego nos vamos al fondo. Sí, bueno, de la forma tenemos que indicar que era una sesión solemne y es la primera vez que se ven este tipo de ayudas en un discurso del presidente de la República. Estaba todo el cuerpo diplomático, estaban instituciones, representantes de las instituciones del Estado, y aquí sí, efectivamente cambia el estilo de cómo un presidente normalmente hace esa rendición de cuentas, ese estado a la nación. Hay que recordar que es obligación constitucional que el presidente presente el informe el 1 de mayo y por agenda la presentación formal ayer en el recinto parlamentario fue un 5 de mayo en este año. También hay que recordarle a la audiencia que es el último informe que el presidente hace con esta constitución legislativa. El próximo informe y su último informe de labores como presidente de la República lo dará en mayo próximo, ya con la conformación de cómo quede la elección de febrero del 2026. Vamos ahora sí al fondo. Se presentan logros según el Ejecutivo en materias muy importantes como la educación, la seguridad y la salud, por dar solamente algunos ejemplos sobre el contenido. Katia, ¿cómo podemos analizar esos números que presenta el gobierno en materia también, por ejemplo, económica? Vamos a ver, lo podemos dividir en 6 ejes importantes. El primero, que tiene que ver con el tema de reactivación económica, que me parece que fue el eje fundamental donde incentivó su mensaje, dando datos que puede recibir alguna crítica de que no se sienten en el bolsillo de los costarricenses, pero son datos macroeconómicos que impactan no solamente el tema de la inversión hacia Costa Rica, como verlo como un ente de inversión, sino también que impacta en la capacidad de generar empleo. Y esto es importante señalarlo, porque uno de los datos relevantes que da en este apartado tiene que ver con esos datos de inflación y de desempleo que han ido bajando según los datos oficiales del INEC. También otro de los ejes importantes que señaló fue el tema de seguridad, como lo acabas de puntualizar, el tema de educación, el tema de infraestructura y también el tema de salud. Hay que sí señalar que a veces esperamos un poquito de autocrítica para que el informe se relacione cómo estamos percibiendo el tema, ya sea de seguridad en el caso o en el tema de educación, ¿verdad? De decir, bueno, los datos están así y lo que hemos hecho es A, B, C para mejorarlos o para cambiarlos. Entonces, en el fondo sí considero que faltó un poquito de autocrítica por parte del señor presidente, dándole un contexto más real a la percepción que tenemos los costarricenses de las realidades en los diferentes temas e indicar puntualmente qué se ha hecho y los indicadores que ha generado durante estos 3 años de gobierno. El detalle, Katia, y aquí viene la siguiente pregunta, es que de alguna forma el presidente lo justifica en que él básicamente lo que dice es: hemos hecho hasta donde nos han permitido hacer, y evidentemente vuelve a lo que ha sido también su discurso en los últimos meses, de alguna forma responsabilizando a los demás actores de la institucionalidad que tiene el país y los poderes que conforman el Estado. ¿Esto se vuelve válido en este tipo de discursos? Aquí es importante señalar que el presidente Chávez tiene su propio estilo de comunicación que hemos visto recurrentemente miércoles a miércoles en su rendición de cuentas semanal. Ayer era el gran resumen ante el plenario legislativo, donde sí es importante señalar que hay temas de Estado, el tema de educación, el tema de seguridad, el tema de salud. Para poder solucionarlos y mejorar la calidad de vida de los costarricenses se necesita el banco de 3 patas, se necesitan todos los poderes de la República trabajando en función y en coordinación.
Y aquí sí no se vale achacar responsabilidades a otras instituciones, pero sí señalar las deficiencias que hay para que estas tres patas estén niveladas y el banco pueda funcionar para poder solucionar el problema. El discurso fue respondido por el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, y en mucho de lo que se rindió en estos ejes que usted ha señalado también, Arias fue enfático también en responder prácticamente uno a uno. Evaluando esa contraparte, ese contrapeso que es natural en esta ocasión, ¿estuvo a la altura también el discurso de don Rodrigo Arias? Me parece que don Rodrigo hizo una excelente réplica de los datos que tenían y el informe que dio el presidente de la República. Él se enfocó en temas puntuales, pero también se enfocó en señalar la importancia de fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país. Aquí sí tenemos que tener claro que no hay esta responsabilidad del fortalecimiento de la democracia o de seguir con los valores que tenemos los costarricenses, sí es importante recalcarlo y señalarlo. Lo que no, ¿verdad? Tenemos que estar claros que era una sesión solemne, que eran dos discursos de Estado, ¿verdad? Y que aquí lo que tenemos que entender es hacia dónde vamos. Eso es lo que a mí me hizo un poquito de falta en ambas propuestas de los señores presidentes de los supremos poderes, en función de qué es lo que necesitamos. Don Rodrigo Chávez apunta a la responsabilidad de las instituciones, don Rodrigo Arias apunta a la necesidad de volver al diálogo, de volver a construir puentes para solucionar los problemas que tenemos, y aquí es donde sí es importante señalar que ese debería ser nuestro mensaje, hacia dónde vamos y cuál es la Costa Rica que queremos. Nos avecinamos a elecciones pronto y todos los costarricenses tenemos que estar críticos en estas posiciones y qué es lo que queremos para solucionar los problemas principales que tiene el país. Katy, finalmente en ese análisis político también sorprendió a algunos diputados levantándose con unos carteles con mensajes directos que eran para el presidente de la República. Usted habla de una sesión solemne. ¿Cómo se toman este tipo de actitudes en medio de una discusión que sabemos no es de ahora, ha sido prácticamente durante todo el gobierno de don Rodrigo? Yo sí soy crítica en el tema de las pancartas. Me parece que era una sesión solemne y que no era el lugar para hacer este tipo de cosas, pero también respeto la decisión que tuvieron los diputados y las diputadas que lo hicieron, porque ayer pueden sentirse hasta un poco frustrados, porque hoy y mañana inicia la réplica de las otras fracciones en relación al discurso, pero ellos ayer estaban callados y fue su forma silenciosa de manifestar incomodidad. Lo que pasa es que sí critico de que fuese en ese momento, porque el contexto no se prestaba para ese evento. Bien, muchísimas gracias a Katia Benavides, quien nos ayuda a analizar un poco por la forma y el fondo de lo que fue este discurso del informe de labores del tercer año de gobierno del presidente Rodrigo Chávez y lo que representó ayer en la sesión solemne ante los diputados de la Asamblea Legislativa. De momento es el reporte de Alejandro Urbina para Noticias Trivisión. Ustedes continúan con más en el estudio. Bien, Alejandro, muchísimas gracias, muy amable, buenas tardes. Son las 12:28, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos más réplicas de lo que sucedió ayer en el Congreso.